De tal manera que en la sistematización kantiana, tengan ustedes presente que Kant es el primer dogmatista del derecho penal, no, por cierto, es quien desata la dogmática del derecho penal. Podríamos decir que es quien desata la ciencia del derecho penal. De tal manera que a partir de Kant podemos hablar con absoluta seguridad de derecho penal, mientras que con anterioridad a él pues habían aproximaciones que no son científicamente sostenibles. Habían prácticas punitivas, habían penas, había lo que hoy en día llamaríamos tipos penales, pero no existía una teoría de la responsabilidad penal. Podríamos declarar que es con Kant con quien surge la primera teoría de la responsabilidad penal. No se la inventó por completo, indudablemente, pero sí podríamos eh, fijar que con la metafísica de las costumbres aparece la primera teorización dogmática de la responsabilidad penal. Entonces, la inquietud kantiana pues está dada en los presupuestos que estamos anunciando, es decir, cómo hacemos para fijar la pena dada la conducta, por un lado, es decir, qué hace que la conducta genere una cierta pena, qué hace que una cierta pena corresponda a una cierta conducta. Y la primera condición es que existe, o mejor, Kant acepta como imperativo categórico necesariamente la existencia de una teoría de la sociedad civil cuyo principal presupuesto explicativo es la teoría del contrato social. Entonces les decía, con base en ello, Kant acepta que una persona al adherir al contrato social necesariamente admite sus reglas éticas, sus reglas morales, pero también sus reglas jurídicas con todas las implicancias que ello tiene. Entonces, Kant se pregunta, bueno, si una persona toma la determinación de adherir a las reglas de una comunidad específica, ¿por qué podemos decir que a la persona se le puede aplicar la pena si el presupuesto para aplicar la pena es que sea declarado responsable penalmente hablando? Entonces, esa es como la inquietud de Kant. Para ello, Kant se da la busca de otros imperativos categóricos, siendo la base fundamental de todos ellos precisamente el del libre albedrío. Es decir, Kant encuentra que para poderse predicar la responsabilidad penal a una persona que se ha integrado a una cierta sociedad civil, con todas las implicancias que acabamos de mencionar, para no repetirlas, pues eh, lo primero que se debe verificar de esa persona es que tenga libre albedrío. Ahora, el libre albedrío, como decía, es un imperativo categórico en la sistematización kantiana, es una condición ex ante, es decir, se ingresa a la sociedad bajo el presupuesto de la existencia de ser libre o mejor tener libre albedrío. Por supuesto, para comprender la concepción de la libertad en en la consideración kantiana es preciso tener en cuenta que Kant aceptaba a su turno la sistematización ciceroniana en relación con la tridivisión del derecho. Cicerón, si ustedes acuden a la República de Cicerón, señalaba la existencia de un derecho natural, de un derecho civil y de un derecho de gentes. Cuando Cicerón hablaba de derecho natural, básicamente lo definía, pueden ustedes acudir a la República de Cicerón, como el derecho que proviene de los dioses. Tengan presente, estamos en una época precristiana, cuando digo precristiana, anterior a Jesucristo, siglo segundo antes de Cristo, de hecho, una sociedad politeísta, puesto que Cicerón está integrado a la sociedad romana. Por ello mismo, su consideración es a una multiplicidad de dioses. De tal manera, entonces, el derecho natural es el derecho que proviene de los dioses. El derecho civil lo vincula como el derecho legislado. Tengan ustedes presente que nosotros podemos tener la tendencia a identificar el derecho civil como el derecho privado, pero para la época de Cicerón no existía esa asociación. Derecho civil
considerando la palabra civil, pues viene etimológicamente de cives. Cives es sociedad, sociedad, comunidad, como sea más pertinente señalarlo, y desde ese punto de vista el derecho civil era todo el derecho legislado, legislado específicamente por una cierta sociedad. Eh, por esa misma razón, no se trata de derecho privado, sino que bien puede ser, eh, bueno, derecho privado en la acepción tradicional, pero también elementos de derecho administrativo, también elementos pues de naturaleza penal. Podríamos señalar que si no podemos hacer referencias de derecho laboral, puesto que en una sociedad esclavista resulta bastante improbable predicarlo bien que por lo menos desde el punto de vista de la teoría de las obligaciones, sí se sientan los presupuestos de lo que vendría ulteriormente a ser el derecho laboral. Eh, y en tercer lugar, el derecho de gentes, que de acuerdo con la definición que da Cicerón, es el derecho que comparten los pueblos. De tal manera que, de acuerdo con lo que postula Cicerón en la República, el derecho civil puede o no coincidir con el derecho natural, y el derecho de gentes puede o no coincidir con el derecho natural y con el segmento del derecho natural que coincide con el derecho civil, y lo contrario. De tal manera que existen espacios secantes entre las tres órbitas del derecho. Aquello que del derecho natural está legislado por las sociedades y que a su turno comparten los pueblos es precisamente lo que Cicerón entendía como el derecho perfecto. Eso es aceptado por Kant. Obviamente, Kant, pues si nos ubicamos para la época en que genera la metafísica de las costumbres, pues lo primero que tenemos es que es prácticamente la época conclusiva de la Edad Media, mediando pues el fenómeno de la Revolución Francesa, de tal manera que Kant ya piensa en términos heredados de una u otra manera de la escolástica. Por suerte que ya estamos hablando en términos monoteístas, y Kant pues no piensa en términos del derecho natural entendido como el derecho que proviene de los dioses, sino más bien un derecho que en alguna parte de la metafísica de las costumbres él define como derecho divino. Y pese que no utiliza propiamente la palabra Dios, sí sugiere que se trata de un derecho que no proviene definitivamente de los seres humanos. Y esto se los digo porque la libertad en la concepción kantiana como presupuesto de la responsabilidad penal no puede ser entendida sino como un imperativo categórico. Justamente Kant la saca de, de ese presupuesto. La libertad proviene directamente de un derecho suprahumano, queriendo decir que no es un derecho que dependa de una u otra manera de ideologías, de tendencias políticas, etcétera, sino que puede ser explicado por razones de derecho natural, entendiendo por ello que es un derecho, como decía, suprahumano. Eh, Desde ese punto de vista, entonces Kant se pregunta, bueno, esta es la primera condición. ¿Cómo se manifiesta para la derivación de la responsabilidad penal esa condición? Y Kant en este punto, pese a que no lo revela de una manera clara y directa, podríamos decir casi que por intuición, que lo saca de la teoría general de las obligaciones que los juristas clásicos habían establecido, entre otras cosas porque coincide la nomenclatura y porque sabemos con algún grado de certeza que Kant era ante todo un experto en derecho clásico.